Seguimos en la noche. Desde varias semanas antes de este aval de la Corte Constitucional al plebiscito en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos había empezado a pedir el sí a los ciudadanos. Incluso el ministro de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas también harían campaña silenciosa por el plebiscito. La misión de observación electoral exigió garantías para la oposición en caso de que se incline a hacer campaña por el no. La aprobación del denominado plebiscito por la paz por parte de la Corte Constitucional de Colombia no significa precisamente la hora cero de una campaña por el sí o por el no. Desde hace varias semanas el gobierno colombiano y partidos de la denominada Unidad Nacional han aprovechado actos públicos para pedir apoyo al mecanismo de participación ciudadana impulsado por el mandatario. Pedirles a ustedes como líderes de tantos millones de colombianos que nos ayuden, que nos ayudemos todos mutuamente a que ese plebiscito salga exitoso. La convocatoria ha estado enfocada también en mandatarios locales y funcionarios públicos. La ley permite, no hay ninguna duda, a todos los alcaldes y a todos los gobernadores hacer campaña directa a favor del sí en el plebiscito. Incluso, pese a que los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden participar en proselitismo político, para ellos también hubo mensajes referentes al plebiscito por parte del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Nuestra fuerza pública entra de lleno a esa campaña, silenciosamente. Mientras tanto, en la oposición aún no hay una definición si se van por el no o prefieren la abstención. Actualmente, el Partido Centro Democrático adelanta la recolección de firmas en el país para lo que han denominado resistencia civil. Aseguran que para ellos la campaña no tiene garantías. De manera particular, para los que promueven el no, que en este momento se encuentran en un escenario de desbalance, se necesita poder tener garantías que sean verificables y garantías que realmente sean cumplibles. En Bogotá, Colombia, senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, ustedes que están haciendo oposición en este momento al plebiscito, ¿creen tener las garantías para hacer la campaña? No, por supuesto que garantías no hay, porque es que el senador Barreras dice que es que el plebiscito no tenía umbral, sí tenía. Lo que no tiene es un umbral constitucional, pero tenía un umbral en la ley de participación ciudadana que era del 50%, lo reducen al 13%, le dan financiación solamente al gobierno. El gobierno se inventa, apoyado en esa ley, que los alcaldes y los gobernadores pueden hacer política, una conducta que ha sido proscrita en las contiendas electorales precisamente por el tráfico de influencias que puede revestir. El ministro de Defensa, violando la propia Constitución, propone la beligerancia de las Fuerzas Armadas, es decir, que las Fuerzas Armadas tomen partido político y que incluso los generales y el director de la policía se atreven a ponerse una paloma que es emblema de un gobierno y de una política de gobierno y que empieza a generar muchas inseguridades para el resto de la población. ¿Qué decir cuando el discurso es si quiere la paz o si quiere la guerra y los ciudadanos a los que le voten no dicen que se van a quedar desempleados y que se hacen responsables de las muertes? Y por otro lado dicen que si uno pide que se respete la ley, que la gente que cometió delitos vaya a la cárcel, entonces uno es vengativo. Resulta que no hay ninguna posibilidad, ni siquiera argumentativa, que sería la más básica para poder enfrentar esta contienda, porque todo está lleno de trampas, de amenazas, de peligros para la ciudadanía y, por supuesto, para el único partido de oposición que hay en este tema. Senador Barreras, ¿hay garantías o no hay garantías para la campaña por el sí y por el no? Pues por supuesto que las hay todas, mire. Inclusive el peso del tal umbral de participación que a mí no me gustaba, el umbral aprobatorio, cae solo sobre los hombros de quienes queremos el sí. Para decirlo en términos de nuestro ciclista Nairo Quintana, tenemos que superar primero el premio de montaña del umbral y luego ganar el sí. Los del no tienen ese problema, ganan con cualquier cifra y no tienen que pasar el umbral. A mí me parece que ese es un doble esfuerzo que solo se le exige al sí como garantía para quienes están en el no. Pero yo quiero recordar aquello con lo que inicié este programa. Es que ningún presidente nos preguntó nunca a los colombianos nuestra opinión sobre los procesos de paz que hicieron. Uribe no preguntó nuestra opinión sobre el proceso con los paramilitares. Nadie lo recuerda porque no le preguntó a nadie. Como tampoco se preguntó en los gobiernos Barco o Gaviria por los procesos de paz del M-19 o del Quintín Lame.
De manera que ahora que le preguntamos a los colombianos y que además exigimos que vayan 4,5 millones a las urnas mínimo para que sea aprobado, entonces ahora es que les parece antidemocrático. No, que vayan a las urnas, que digan que no. Yo defiendo el derecho de los colombianos a ir y decir que no les gusta este proceso de paz. Este proceso de paz, no la paz, este proceso de paz. Y si no les gusta este proceso, pues acaba este proceso, ya que no les gusta, y harán otro mejor, quizá dentro de 20 años y otros 20.000 muertos. Pero hagámoslo con responsabilidad. Parar la guerra es una posibilidad hoy y está en manos de cada colombiano. Mire, yo sé que a esta hora, mientras nos ven en los televisores, seguramente hay muchos muchachos de 17, 18 años que están descansando en sus camas. Esos muchachos en 2 o 3 años pueden estar en un ataúd con una bandera de Colombia encima y una madre llorando, porque son nuestros soldados y policías que aún no han muerto. Los vamos a condenar a que siga el conflicto y que vayan a engrosar la cifra de muertos que ha habido en estos 52 años. Es que los muertos son de verdad y han sido en la confrontación guerrillera. Es que las FARC son un hecho hace medio siglo y por primera vez han firmado ya un acuerdo para dejar las armas, para cesar el fuego, para acabar la guerra, para dejar de hacer daño y hacer el tránsito a la legalidad. ¿Cómo puede eso no recibir el apoyo de los colombianos? Afortunadamente la decisión será de cada ciudadano y de cada ciudadana. El presidente de la República habría podido hacer lo que hicieron los demás, firmar la paz sin preguntarle a nadie, pero no quiso. Y vamos a respetar la decisión de cada colombiano. En su corazón está esa posibilidad. Y que le den, reitero, un chance a la paz, una oportunidad a la paz que es de todos, para a partir de esa firma construir un país más incluyente, con más posibilidades. La guerra le ha robado el futuro a Colombia. Hay millones y millones de colombianos en la pobreza porque hemos gastado el dinero en balas y en metralla, además del desplazamiento que causa la guerra y el fenómeno paramilitar que causó también el fenómeno guerrillero. De suerte que hay que acabar con esa guerra y ahora va a ser posible el domingo del plebiscito con el voto libre y limpio de cada ciudadano. Abogado Juan Manuel Charri, ¿usted ve una campaña legítima o una campaña desigual, como lo plantea el Centro Democrático, donde el lado del sí está buscando por todos los medios asegurarse la victoria? Yo creo que el gobierno se ha radicalizado en su campaña y con su política y la ha simplificado en un esquema de paz-guerra, cuando realmente estamos frente a un acuerdo donde básicamente lo que hay es tratamiento de delitos políticos con amnistías e indultos, con el tema de la conexidad, que debemos establecer si cabe el secuestro y el narcotráfico, con el tratamiento de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que por el Tratado de Roma no pueden ser objeto de amnistías, sino que tienen que ser sancionados, y donde se ha propuesto una justicia de transición con penas bajas pero efectivas, a cambio de que haya reparación y verdad, reparación a las víctimas. Está el tema donde las FARC ha dicho que no tiene recursos para reparar a las víctimas y entonces queda ese interrogante. Y el tema de la justicia transicional. Realmente el grueso del acuerdo, en mi opinión, es el tema del tratamiento de los delitos políticos y de los delitos de gravedad internacional y la participación en política de los responsables de esos delitos. Eso es lo que tenemos que juzgar los colombianos. El gobierno quiere sacar adelante su política y, en mi opinión, lo que ha hecho es polarizado el ambiente y no ha dado ocasión para que los colombianos analicemos los puntos gruesos y delicados de las concesiones que se le está haciendo al grupo guerrillero, que son los que tenemos que analizar. Si queremos que haya penas bajas, si la sanción no va a ser suficientemente efectiva, si van a participar en política o no, si se les va a aceptar que no resarzan a las víctimas con recursos propios o con recursos provenientes del delito que deberían ser objeto de confiscación. Yo echo de menos un debate menos polarizado, más analítico, con más elementos de juicio para la sociedad, porque la polarización lo que ha hecho es simplificar el debate, acudir a un expediente simple de paz o guerra que no es consecuente con lo que realmente se está acordando en la mesa de negociación, y hay muchos elementos que deben ser objeto de análisis por los ciudadanos, con elementos académicos, jurídicos, políticos que le permitan arribar a una decisión. La tarde de este martes, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha emitido un pronunciamiento que ha titulado Lo formal y el peligro real sobre el plebiscito que ha avalado la Corte Constitucional de Colombia. Quiero que lo escuchemos para entrar a debatir. Lo formal es la tramposa reducción del umbral del plebiscito del 50 al 13%, que afecta a la equidad en la participación política, no obstante que se tramitó de conformidad con las leyes estatutarias. Lo formal es el hecho de tener una sola pregunta para tantos temas controversiales que el gobierno oculta
tras la cautivante palabra paz. Lo formal es la negación de recursos oficiales para publicidad del no o de la abstención y la coacción oficial a servidores públicos y al sector privado para el sí. Lo formal y peligroso es que el gobierno y los cabecillas de la FARC procedan como constituyentes. Seguramente, ahora que un eventual sí del plebiscito no es vinculante al Congreso, pues solo lo es a la presidencia, y que por ende no tendrá el efecto jurídico requerido para activar el acto legislativo extraordinario que sustituye la Constitución, el presidente y las mayorías del Congreso busquen otro atajo o acudan a la reforma ordinaria de la Constitución para buscar elevar los acuerdos con el terrorismo a normas constitucionales inmodificables. Y le agrego algo antes de darle la palabra al senador Roy Barreras, porque usted había comentado esto. Dice Uribe, el engaño es decir que este gobierno es el primero en consultar a los ciudadanos lo acordado con el terrorismo, que obliga a recordar que en el anterior gobierno, o sea, según Uribe en el de él, no hubo negociaciones de la agenda nacional con el terrorismo y que los 53.000 desmovilizados se sometieron a la justicia. A ver, perdón, es que tener que controvertir cosas que van contra la verdad es complicado. ¿Va a decir el presidente Uribe que en su gobierno no hizo un tratado, un acuerdo de paz con los paramilitares, o es que aquellos no fueron terroristas? ¿Es que no hubo masacres, asesinatos y crímenes con los paramilitares? Por eso, digamos, uno podría controvertir esta carta que ustedes amablemente me pasaron, porque además tiene imprecisiones, decir que ahora no va a poder darse legitimidad jurídica a los acuerdos. Niega que ya hubo un acto legislativo que aprobó el Congreso y que ordenó por mayoría democrática que cuando la refrendación popular diga sí, se activarán los mecanismos. Tampoco, ya he dicho, no es cierto que hubiera un umbral constitucional del 50% y por supuesto tampoco es cierto que hay un tribunal de las FARC que va a juzgar a los militares. A mí me parece que en lugar de controvertir esta carta y de echarla a perder, me parece que hay que desearle buen viento a las ideas. Yo prefiero darle un mejor uso a ese hombre que fue un hombre muy importante. Yo lamento que esté en esta actitud tan radical, porque cuando él, en el año 2003, le presentó a los colombianos su referendo para proponer elegibilidad, curules a dedo e impunidad, le parecía bien, y entonces quería que sus ideas volaran. Es lo que yo prefiero que haga con esta carta. Pues, senadora Paloma Valencia, aquí el senador Roy Barreras ha hecho un avión de papel con la carta del expresidente Uribe. Yo quiero escucharla a usted sobre este tema. No, los actos de irrespeto yo creo que no vale la pena ahondar en ellos. Aquí lo que hay es la voz de un expresidente que representa miles de colombianos, que no nos sentimos representados por un gobierno corrupto que coacciona a la opinión pública con amenazas, que cuando le dice a los ciudadanos que si no votan sí al plebiscito va a haber una guerra urbana y nos van a subir los impuestos, y que le dice a los gobernadores y a los alcaldes que si no apoyan sus políticas, pues no hay inversiones regionales, y que usa el presupuesto nacional para apalancar todas sus ideas. Yo creo que eso son cosas distintas. Pero lo que hay de fondo en la carta del presidente Uribe es distinguir el tema formal y el tema real de lo que hay en el plebiscito. Porque uno puede ahondar sobre el umbral y puede ahondar sobre la falta de recursos y puede ahondar sobre la estigmatización que se le ha dado al no o a la abstención, pero lo que es real son los acuerdos. Yo creo que en eso vale la pena observar las palabras del doctor Charri, y es si los colombianos consideramos que esto nos va a servir para la paz, porque es que no cualquier fórmula sirve. Acuérdese del Tratado de Versalles. Se creía que con ese tratado Alemania quedaba completamente inmovilizada. Lo que están haciendo en contra de la sociedad colombiana es equivalente a lo que se hizo con Alemania en el Tratado de Versalles. Negar cualquier posibilidad, y eso definitivamente no va a ser estable. Porque yo le pongo un ejemplo, un muchacho del campo colombiano que ha visto a su papá trabajar, tener dificultades, que le ha tocado soportar toda la pobreza. Al final de su vida ve que todos los beneficios le caen al guerrillero que anduvo asesinando colombianos, y que los campesinos colombianos siguen pasando dificultades, como los camioneros de Colombia, que para eso sí no tiene
paciencia al gobierno. Entonces uno piensa en esos jóvenes hoy en las BACRIM, en esos Úsuga, en esos Máquina, todas esas cosas que se están formando. Inmediatamente entienden, nosotros lo que tenemos que es perpetuar nuestro crimen, apalancar un montón de poder y en el futuro también negociamos. Porque yo quiero decirle a los colombianos que a mí me gustaría poder soñar con la paz en términos de esta negociación. Pero yo era chiquita, pero me acuerdo de la negociación de los años 80. Yo salí a la Plaza de Bolívar y pinté la paloma y creí que venía la paz. Y los discursos eran muy parecidos a los de ahora. Prometían la paz y se hicieron los acuerdos. Incluso se hizo una nueva constitución. Y lo que vinieron fue los años 90. Sí. Donde el terrorismo se tomó el país, donde los grupos ilegales asesinaron a todo el mundo. Entonces, con el nombre de la paz, ya se han cometido estos errores. Vamos a hacer otra pausa, la última del programa. Invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que sigan participando en redes sociales tras el aval de la Corte Constitucional de Colombia al plebiscito para refrendar un eventual acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Piensan acudir a las urnas a participar, sí o no? Pueden escribirnos a través de nuestras cuentas de Twitter que están apareciendo en pantalla. Ya volvemos en nuestro bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche.